Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a resolver el test del tema de la incapacidad permanente. Vamos con la primera pregunta que nos dice: ¿qué prestación económica podrá ser sustituida excepcionalmente por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de 60 años? Se puede sustituir excepcionalmente porque la norma general es que sea una pensión vitalicia. A. Incapacidad temporal. Esta evidentemente es incorrecta. B. Incapacidad permanente absoluta. C. Incapacidad permanente total de gran invalidez. Bien, estas tres respuestas, la B, la C y la D, son 3 de los 4 grados que estudiábamos que había en la incapacidad permanente. Nos faltaría aquí la incapacidad permanente parcial, que en todo caso iba a ser una indemnización a tanto alzado, mientras que estas 3 iban a ser una pensión vitalicia. Además, esta gran invalidez pues iba a tener un incremento para retribuir a la persona que asistiese en los actos más esenciales de la vida. Bien, ¿cuál de estas se puede sustituir excepcionalmente por una indemnización a tanto alzado si el beneficiario es menor de 60 años? Pues la siguiente a la parcial: parcial, total, absoluta y gran invalidez. La respuesta correcta es la C, incapacidad permanente total. Mucho ojo, no caigamos en la trampa aquí del orden de las respuestas. Al ponernos absoluta, total, gran invalidez, podemos pensar que la siguiente a la parcial es la absoluta y entonces estaríamos fallando, ¿de acuerdo? La respuesta correcta es la C. Esta cuestión ha sido preguntada en distintos años, por lo tanto, pues vamos a ver más adelante una pregunta con una reacción un tanto diferente que al fin y al cabo pues incide de nuevo en lo mismo, en esta pensión que se puede sustituir por una indemnización a tanto alzado. Perdona que te interrumpa, tan solo quería recordarte que este vídeo es un contenido de muestra de la preparación que ofrecemos para administrativos de la Seguridad Social. Si estás interesado en formarte con nosotros, te dejamos aquí abajo en la descripción el enlace a nuestra página web donde podrás encontrar toda la información al respecto. Abajo del todo hay un formulario para que te pongas en contacto con nosotros, o si lo deseas también nos puedes escribir directamente a nuestra dirección de correo electrónico hablamos@simplificatusopos.es. Sin más, continuamos con la explicación. Segunda pregunta: ¿cuándo se produce el hecho causante de la incapacidad permanente cuando no está precedida de una incapacidad temporal o ésta no se ha extinguido? Bien, cuando estudiábamos el hecho causante de la incapacidad permanente, veíamos dos casos. Uno, si estaba precedida de una incapacidad temporal o la incapacidad temporal se había extinguido, y la otra, pues lo que nos están preguntando aquí, cuando no se den estas circunstancias. A. En la fecha de la resolución del director o directora provincial del INS o ISM declarando la incapacidad permanente en el grado que corresponda. B. En la fecha de presentación de la solicitud, que veíamos que era pues el caso en el que se da esta circunstancia, que el interesado presente una solicitud. C. En la fecha de emisión del dictamen propuesta del equipo de valoración de incapacidades, el EVI. D. El día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. Bien. Como digo, aquí el orden de los sucesos va a ser que se presenta la solicitud cuando no se está en una incapacidad temporal ni ésta se ha extinguido. El interesado está trabajando, o el interesado ni siquiera está en alta, porque veíamos que se podía acceder a la incapacidad permanente desde la situación de no alta. Después, pues se da trámite a ello, hay un dictamen propuesta del EVI y finalmente el director provincial resuelve. El hecho causante va a ser la fecha de emisión del dictamen propuesta del equipo de valoración de incapacidades. Esa es la respuesta correcta, la C. Vámonos a los apuntes para ver esto del hecho causante. Y decíamos que si la incapacidad permanente surge tras haberse extinguido la IT por agotamiento del plazo de 545 días, es decir, por los 365 iniciales más los 180 de prórroga, o por una alta médica con propuesta de IP, que podría ser antes de los 365 o después de los 365, pues entonces el hecho causante va a ser cuando se extinga la incapacidad temporal. Sin embargo, pues en el caso que nos están preguntando, es cuando se emita el dictamen propuesta del EVI. Tercera pregunta: la prestación de las lesiones permanentes no invalidantes consiste en una indemnización con las siguientes características. Señalar la respuesta incorrecta, ¿vale? Estas lesiones
que surgían por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero que no eran suficientes para ser calificadas de incapacidad permanente. A. Se concede por una sola vez. Esto es correcto. B. Se encuentra recogida en un baremo. Bien, lo veíamos, no lo tenemos que estudiar, pero bueno, era curioso echarle un vistazo porque estaba estipulado perfectamente cada parte de nuestro cuerpo, cada sentido, que si lo perdíamos, pues iba a tener una indemnización concreta. Era bastante interesante ello. C. Es incompatible con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma. Bien, esto es correcto. Como norma general va a ser incompatible, pero si las lesiones son totalmente distintas para calificar la incapacidad permanente y para que se nos indemnice por estas lesiones permanentes no invalidantes, pues entonces sí va a ser compatible. D. Y ya por descarte la respuesta correcta, por ser incorrecta. La cuantía de la prestación se incrementará de un 40 a un 50% a cargo del empresario infractor en el supuesto de falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Esto es el recargo de prestaciones que estudiamos en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social y no es de un 40 a un 50%, sino que es de un 30 a un 50%, ¿vale? Se aplica a todo, ya puede ser a estas lesiones permanentes no invalidantes, a una pensión de las que veíamos aquí, de incapacidad permanente absoluta, pues en todo caso se ampliaría. Como además las lesiones permanentes no invalidantes son sí o sí por contingencias profesionales, pues perfectamente se podría aplicar este 164, este recargo de prestaciones, pero el porcentaje es del 30 al 50%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Pasamos a la cuarta. ¿Cuál es la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente en caso de accidente no laboral en el régimen general de la Seguridad Social? ¿Vale? Distinguíamos según contingencias. Primero veíamos la enfermedad común, después el accidente no laboral y después conjuntamente accidente de trabajo y enfermedad profesional. Aquí nos están preguntando por accidente no laboral, ¿de acuerdo? Pero no se trata de igual forma que la enfermedad común, el cálculo de esta base reguladora. A. El cociente que resulte dividir por 24 la suma de las bases de cotización del trabajador durante un periodo ininterrumpido de 20 meses elegido por el interesado dentro de los 6 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. Esto es incorrecto. El cociente que resulte dividir por 28, esto es correcto, la suma de las bases de cotización del trabajador durante un periodo ininterrumpido de 24 meses elegido por el interesado dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. Esta sí es la respuesta correcta, ¿vale? 24 meses ininterrumpidos que se tienen que escoger entre los 7 años inmediatamente anteriores, los que más le convenga al interesado, los que más haya cotizado, y todo ello se divide por 28. La lógica era pues tener en cuenta el prorrateo de las pagas extraordinarias, ¿vale? 24 de 2 años, pues 2 por 12, 24, 2 por 14, 28. Esta es la respuesta correcta. Aquí en la C sería incorrecto que nos hablan de 8 años en vez de 7, y aquí en la D pues nos hablan de 30, 26 y 9, que también es incorrecto. Esto lo podemos ver en la página 6. Aquí, bueno, hablábamos de la enfermedad común, y después para el accidente no laboral pues teníamos dos supuestos. Uno, el que hemos comentado, si está en alta o situaciones similares a la del alta, y el otro supuesto era si el trabajador causa pensión de incapacidad permanente total o absoluta sin estar de alta en la Seguridad Social. Entonces, en ese caso, el cálculo de la base reguladora iba a ser distinto al que nos acaban de preguntar, ¿de acuerdo? Mucho ojo con toda esta casuística. La respuesta correcta hemos dicho que era aquí la B. Vamos con la quinta. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total, regulada en el artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de... ¿Vale? Lo hemos hablado en la primera pregunta. Nos están preguntando por la misma cuestión, solo que aquí nos decían que qué prestación económica era la que se podía sustituir, y aquí nos están diciendo, en caso de que eso se pueda hacer, ¿con qué edad sería? Pues si es menor el beneficiario de 60 años, ¿de acuerdo? Las otras edades nos van a sonar más a la jubilación. La respuesta correcta aquí es la D. No tiene más explicación esta cuestión.
Sexta pregunta. Señala en cuál de los supuestos siguientes no será necesario que transcurra el plazo establecido para la revisión de la incapacidad permanente por la resolución que la reconozca inicialmente en cualquiera de sus grados o que confirme el grado reconocido previamente. ¿De acuerdo? Cuando se concedía la incapacidad permanente, pues aunque fuese una pensión vitalicia, eso no quiere decir que sí o sí la vayas a tener toda tu vida, esto se puede revisar. ¿Y en qué supuesto no hay que esperar al plazo que se va a establecer en la resolución de incapacidad permanente? Pues eso es lo que tenemos que ver aquí. A. Cuando el procedimiento de incapacidad permanente, ya sea el reconocimiento inicial o bien la revisión del grado previamente reconocido, se inicia a instancia del previo interesado. Bien, esto pues creo que no tiene mucho sentido. B. Cuando el pensionista por incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. Esta es la respuesta correcta. Digamos que esto va a hacer saltar las alarmas, porque si se te ha concedido una incapacidad permanente en un grado, sobre todo vamos a pensar en una incapacidad permanente absoluta, ¿vale? Que sobre el papel nos dice que es incompatible con toda profesión y luego estás trabajando, pues vamos a echarle un ojo a esto, ¿no? Esta sería la respuesta correcta. C, cuando la prestación reconocida de incapacidad permanente tenga su origen en contingencias comunes, no. D, cuando tenga su origen en contingencias profesionales, tampoco. La respuesta correcta es la B. Vamos a ver aquí estas causas. Este procedimiento de revisión de la incapacidad permanente se puede efectuar en el plazo que termine la resolución administrativa que reconozca la incapacidad permanente. Esa sería la norma general, pero aquí nos dicen cuándo ni siquiera hay que esperar a que transcurra ese plazo, sino que podemos actuar con anterioridad. En cualquier momento, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo por cuenta ajena o propia, pues el INS va a poder revisarlo. También en cualquier momento pueden las revisiones fundadas en error de diagnóstico se pueden llevar a cabo en tanto el interesado no haya cumplido la edad de jubilación, ¿vale? Si ha cumplido esta edad de jubilación ya no se podría hacer, pero anteriormente sí. Estos son los supuestos en los que se puede revisar la incapacidad permanente. Séptima pregunta. De acuerdo con el artículo 200 y la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a partir del año 2007, las pensiones de incapacidad permanente pasarán a denominarse pensiones de jubilación cuando sus beneficiarios cumplan la edad de, ¿vale? Esto creo que no tiene mucha explicación. Una pensión de incapacidad permanente pasa a denominarse pensión de jubilación cuando el beneficiario cumpla la edad de 67 años. Eso es lo que tenemos que saber, ¿de acuerdo? No mezclemos con esos 60 años que hemos visto anteriormente para la incapacidad permanente total. Aquí estamos hablando de cuando se pasa a denominar pensión de jubilación. La respuesta correcta son 67 años. La A. Octava pregunta. El artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, indica que la prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente parcial consistirá, ¿vale? Incapacidad permanente parcial, ¿vale? Lo que hemos dicho antes argumentando la primera pregunta. Esta es la que en todo caso iba a ser a tanto alzado. A, en una cantidad a tanto alzado en todo caso. Correcto. B, en una pensión vitalicia. No, esas serían las otras tres, con esa posible excepción que veíamos en la incapacidad permanente total. C, en un subsidio temporal equivalente a 12 mensualidades. D, en una cantidad tanto alzado si es menor de 60 años. Nada. Lo que tenemos que saber es que esta cuantía de esta cantidad tanto alzado va a corresponder con la base reguladora por incapacidad temporal de 24 mensualidades, ¿de acuerdo? Por eso a lo mejor nos suena un poquito esto de que equivale a cuántas mensualidades, a 24. La respuesta correcta es la A. Esto lo vamos a ver en la página 5. La incapacidad permanente parcial conlleva el pago de una cantidad tanto alzado consistentes en 24 mensualidades de la base reguladora que hubiera servido de base para determinar la prestación de incapacidad temporal. Lo que he dicho, ¿vale? Mucho ojo. Esto habría que ponerlo en relación con las bases reguladoras que estudiamos en el tema de incapacidad temporal. Porque aquí pues nos metíamos en toda esa casuística para el cálculo de la base reguladora de la IP.
de la incapacidad permanente, pero aquí se toma como referencia la de la IT, la de la incapacidad temporal de la que deriva la IP. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la novena. Dispone el artículo 195 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que para causar pensión de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes en el régimen general y en otro u otros del sistema de la Seguridad Social, en los casos en que los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la del alta, será necesario que, ¿vale? Estamos hablando de una persona que va a causar pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, es decir, los 2 grados más graves, y que no se encuentra en alta en el momento del hecho causante. Tiene cotizado en 2 regímenes distintos. ¿Cuánto periodo es necesario que se hayan superpuesto para que se pueda recibir una pensión en ambos regímenes? A. Las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan al menos durante 15 años. Esta es la respuesta correcta. B. Durante 20 años. C. Durante 10 años. D. El trabajador figure inscrito como demandante de empleo al menos durante 6 meses. Bien, esto sería incorrecto, demasiado fácil. No nos lo pone tan fácil la Seguridad Social para acceder a estas pensiones. Entonces, pues vamos a imaginar una persona que ha estado en el régimen general y en el régimen autónomo y lo ha tenido que compaginar durante al menos 15 años, ¿vale? Se tienen que haber superpuesto durante al menos 15 años para poder acceder a estas pensiones en regímenes distintos, ¿de acuerdo? Ese sería el caso concreto del que nos están hablando en esta pregunta. La respuesta correcta es la A. Pasamos a la décima. Según lo dispuesto en el artículo 201 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las lesiones, mutilaciones y deformaciones que supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo del citado texto refundido han de ser causadas por, bueno, aquí nos están preguntando por las lesiones permanentes no invalidantes, ¿vale? Estas lesiones, mutilaciones y deformaciones que disminuyen o alteran la integridad física del trabajador, pero no son suficientes para calificarlo de incapacidad permanente. Pues ya lo hemos dicho anteriormente, cuando las nombrábamos, que tan solo era en 2 contingencias concretas, por enfermedad común y, por enfermedad profesional y por accidente de trabajo, no en los casos de contingencias comunes. La contingencia tiene que ser profesional, como digo, enfermedad profesional o accidente de trabajo. Por lo tanto, A, accidentes no laborales, accidentes de trabajo y enfermedades comunes. Esto es incorrecto, ya que ni accidentes no laborales ni enfermedades comunes va a estar contemplado. B, contingencias comunes o contingencias profesionales. Esto englobaría a todo, también es incorrecto. C, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Esta es la respuesta correcta, contingencias profesionales. D, accidentes no laborales o enfermedades comunes, también es incorrecto. Por lo tanto, nos quedamos con la C. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto anteriormente en esta pregunta 3, ¿vale? Hablábamos un poquito más de esta prestación. Y pasamos a la pregunta número 11. Según la disposición transitoria 26ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para poder declararse una incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, la disminución en el rendimiento normal para la profesión habitual tiene que ser A, no superior al 30%, B, no superior al 33%, C, no inferior al 33%, D, no superior al 65%. Bien, aquí nos va a sonar bastante ese 33%, por lo tanto descartaríamos la A y la D. Ahora tenemos que responder si es no superior a ese 33% o no inferior. La respuesta correcta es no inferior, que es un poco enrevesado. Al fin y al cabo lo que significa es que mínimo tiene que ser un 33%. Eso es necesario para que se pueda declarar la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, que como hemos dicho anteriormente, pues va a suponer en el pago de una cantidad tanto alzado equivalente
a las 24 mensualidades según el cálculo de la base reguladora de la incapacidad temporal de la que preceda la incapacidad permanente. Y va a poder continuar perfectísimamente en incluso ese mismo trabajo. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene disminuido un poco el rendimiento para esa profesión. La respuesta correcta es la C. Pasamos a la 12. ¿Cuáles son los periodos de carencia necesarios para poder acceder a una incapacidad permanente absoluta derivada de contingencias comunes, siempre que el trabajador no esté de alta o situación asimilada? Como hemos dicho anteriormente, se permite el caso en el que una persona no esté de alta pero pueda acceder a estas prestaciones. Va a servir para proteger a todos aquellos que han cotizado un número significativo de años pero que han tenido la desgracia de sufrir una enfermedad o un accidente cuando no estaban de alta. A. La carencia genérica de 15 años y la específica de 2 años en los últimos 10 inmediatamente anteriores al hecho causante. Bien, bueno, ahora cuando veamos la respuesta correcta vamos a ver que no la encontramos así tal cual en la ley, sino que hay que hacer cierta interpretación. Pero esta respuesta es incorrecta. La correcta es la siguiente, la B. La carencia genérica de 15 años y la específica de 3 años en los últimos 10 inmediatamente anteriores al hecho causante. También es incorrecta la C, solamente es necesaria la carencia genérica de 15 años, y D, en ningún caso se puede acceder a una incapacidad permanente absoluta derivada de contingencias comunes desde una situación de no alta o situación asimilada. Vale, ya lo hemos dicho que sí se permite para proteger a estas personas. Bien. Como digo, esto no lo vamos a encontrar tal cual en la ley, esto de carencia genérica 15 años, específica 3 años, sino que lo que tenemos, vamos a irnos a estos requisitos, a este periodo de cotización exigible. Veíamos primero si estaba de alta y luego en las reglas especiales decíamos: las pensiones de incapacidad permanente en los grados de absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación similar a la del alta. Bien, en tales supuestos el periodo mínimo de cotización exigible será en todo caso de 15 años, distribuidos en la forma prevista para mayores de 31 años. Entonces nos íbamos a lo que teníamos arriba y distinguíamos entre menores de 31, mayores de 31. Si ya tenía 31 años, bueno, pues nos exigían una cuarta parte del tiempo transcurrido desde que se cumplían los 20 años hasta el hecho causante, con un mínimo de 5 años, es decir, hasta que tuvieses 40 años iba a ser siempre 5 años, y luego la carencia específica era, digamos, un requisito sobre el requisito, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el tiempo que se te exige, se te va a pedir una quinta parte de ese periodo en los 10 años inmediatamente anteriores. Entonces, como nos dicen que hay que aplicar a estos 15 años la regla prevista para los mayores de 31, tenemos que aplicar un quinto a estos 15 años en los 10 años inmediatamente anteriores. Un quinto de 15 son 3. Por lo tanto, carencia genérica serían 15 años, en todo caso, 15 años. Y después, carencia específica, 3 años, que es un quinto de 15 en los 10 años inmediatamente anteriores. Por lo tanto, vamos a tener aquí esta respuesta B, la carencia genérica de 15 años y la específica de 3 años en los últimos 10 inmediatamente anteriores al hecho causante, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, pues esto que tenemos aquí, si queremos lo podemos traducir en cristiano, creo que se entiende mejor, a esta respuesta B, ¿de acuerdo? Es la interpretación que hay que sacar de la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Y pasamos a la 13, que de nuevo nos preguntan por estas lesiones permanentes no invalidantes. De acuerdo con el artículo 201 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, serán indemnizadas las lesiones, mutilaciones y deformidades A. de carácter no definitivo. Dejamos de leer. Primera premisa, tienen que ser lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo. B. De carácter definitivo, causadas por accidentes, sean o no de trabajo. Paramos de leer, porque hemos dicho que eran accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
C, de carácter definitivo, causadas por accidente de trabajo o enfermedades profesionales que sin llegar a constituir una incapacidad permanente supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador. Respuesta correcta. Y la D, de carácter definitivo, causadas por accidente de trabajo o enfermedades profesionales que sin llegar a constituir una incapacidad permanente no supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador. No, sí la suponen, por supuesto que sí. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Vale? A veces, cuando lo tenemos bien claro, pues para ganar tiempo en el examen, con leer estas cosas, tenemos que ir ya saltando a la siguiente pregunta. No hay trampa posible. Si sabemos que es carácter definitivo, la A dejamos de leer en este momento, y si sabemos que es por contingencias profesionales, en cuanto nos dicen sean o no de trabajo los accidentes, también dejamos de leer. También eso pues nos va a ayudar a rascar segundos, a llegar más desahogados al supuesto práctico. La respuesta correcta es la C, la hemos comprobado, y pasamos a la 14. En el caso de una pensión de incapacidad permanente total cualificada, ¿cuál es el porcentaje que se incrementa al 55% aplicable a la base reguladora? Vale. Como norma general, la incapacidad permanente total, esa pensión vitalicia, va a tener 55% de la base reguladora. Pero hay ciertos casos, por dificultades que pueda tener el beneficiario de incorporarse al mercado laboral, de encontrar un trabajo, porque no tiene posibilidades de formarse, pues se va a incrementar. Vamos a hablar de una incapacidad permanente total cualificada. A, siempre del 25%, incorrecto. B, del 20% cuando se trate de trabajadores menores de 55 años y del 25% cuando tengan 55 o más años, incorrecto. C, siempre del 20%, esta es la respuesta correcta. Y D, siempre del 30%. La respuesta correcta es la C. Y aquí, pues, me sirve para comentar algo que no está explicado en el vídeo, y es que este incremento de la pensión por incapacidad permanente total cualificada tan solo se le puede dar a los mayores de 55 años, ¿vale? Es fácil de recordar porque 55 es precisamente el porcentaje de la base reguladora para este grado, pero bueno, tenemos que saber que el requisito es además ser mayor de 55 años, ¿vale? Que tengan esas dificultades para la formación, para encontrar trabajo, mayores de 55 años. Y si encuentran trabajo, dejan de percibirlo. Pasamos a la 15. ¿Cuál es el periodo mínimo de cotización que se exige para tener derecho a una incapacidad permanente parcial? A, la tercera parte del tiempo transcurrido entre los 16 años y la del hecho causante de la pensión. Bien, esto no se aplica a la incapacidad permanente parcial, esto sería para los otros grados. B, 1800 días, C, 1080 días, D, 2100 días. La respuesta correcta es la B, 1800 días. No obstante, yo considero, esto está sacado de un examen oficial, que aquí se podría haber mejorado la respuesta correcta, ya que falta algo que creo que es bastante importante. Vamos a verlo en la página 3. Aquí, cuando hablamos de la incapacidad permanente parcial, el periodo mínimo de cotización será de 1800 días, que han de estar comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores, ¿vale? Aquí parece, por cómo está formulada la pregunta y cómo están las respuestas, que bastan 1800 días cualquiera que sea el momento en el que se hayan cotizado. Y no, tienen que estar comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente, ¿vale? Creo que es algo importante a tener en cuenta. Lógicamente aquí no hay discusión, la respuesta correcta es la B. Como he dicho, esto de un tercio del tiempo transcurrido desde que se cumplen los 16 años hasta que se produce el hecho causante es para los otros grados, es decir, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, siempre que sea menor de 31 años. Y haciendo esa precisión de que faltaría aquí un poquito más de información para que fuese correcto del todo, la respuesta correcta es la B. Pasamos a la 16. De acuerdo con el artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
Cuando la extinción de la incapacidad temporal se produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, por acuerdo del Instituto Nacional de la Seguridad Social de iniciación de expediente de incapacidad permanente o por el transcurso de los 545 días naturales, ¿en qué situación se encontrará el trabajador hasta que se califique la incapacidad permanente? Bien, esta pregunta realmente es propia del tema de incapacidad temporal, pero yo la he decidido incluir aquí en este tema porque creo que es algo importante que se podría haber incidido un poquitín más, aunque está mencionado, pero se podría haber incidido más en el tema en el que se estudiaba esta prestación, este subsidio de IT, de incapacidad temporal. Y bueno, pues me parece pertinente, ya que estaba relacionado un poquito con esta incapacidad permanente, pues meterlo aquí y que lo tengamos bien claro. Cuando esto sucede, la situación en la que se va a encontrar el trabajador hasta que se califique la incapacidad permanente va a ser A, incomparecencia, no. B, prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal. Sí, esta es la respuesta correcta. C, prórroga de incapacidad permanente. D, prórroga de incapacidad temporal. ¿Vale? Tenemos que saber que si se propone la incapacidad permanente antes de los 365 días, que es a lo que se refiere aquí, alta médica con propuesta de incapacidad permanente, cuando sea por acuerdo del INS, que es pasado los 365 días, por acuerdo del Instituto Nacional de la Seguridad Social de iniciación de expediente de incapacidad permanente, que también va a extinguir la IT, o porque transcurren los 545 días, 365 más 180, todo ello supone la extinción de la IT. ¿Pero qué se hace hasta que hay una resolución de incapacidad permanente? Porque cuando transcurran estos 545 días naturales se va a iniciar de oficio un expediente de incapacidad permanente. ¿Qué pasa? ¿Que el trabajador, el ciudadano va a dejar de cobrar? Pues por supuestísimo que no, ¿vale? Se van a prolongar los efectos económicos. Es importante. Lo que pasa es que, bueno, pues ya no está estrictamente en incapacidad temporal. Después, cuando vaya a haber una recaída, pues va a ser importante porque se va a contar. Sabíamos que cuando había una recaída se sumaban los días del anterior proceso. ¿Cuántos días se van a coger del anterior proceso? Hasta que se extingue. Hasta este momento. No hasta que se produce la incapacidad permanente, la denegación, vamos a poner, de incapacidad permanente, ¿vale? No sé si me estoy liando, si lo estoy explicando claro, pero tenemos que saber que la incapacidad temporal se extingue y esos días son los que son. Si hay una recaída posteriormente, se van a sumar a esos, no a más. Pero va a haber un periodo comprendido entre la extinción de la incapacidad temporal y la resolución de incapacidad permanente en la que hay que proteger al ciudadano. ¿Y cómo se protege? Prolongando los efectos económicos de la incapacidad temporal. Sigue cobrando lo mismo, pero, bueno, pues no está estrictamente en incapacidad temporal, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Y esto, como digo, sería más propio. Lo podemos meter ahí con un post-it del tema de incapacidad temporal, artículo 174. La respuesta correcta es la B. Perdón, que se me ha ido aquí esta ventana. Vale, la B. Vamos con la 17. Según lo establecido en el artículo 197 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de accidente no laboral, desde la situación de no alta se tomará, antes hemos visto justo esto, pero desde la situación de alta. Por eso decíamos que era las bases de cotización de los 24 meses ininterrumpidos en los 7 años inmediatamente anteriores que el beneficiario escogiese, dividido entre 28. Pero aquí la situación de no alta es distinto. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta va a ser D, el cociente que resulte dividir por 112 en la base de cotización correspondiente a los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante. No vamos a ir, digamos, a la norma general, ¿vale? Por no estar en alta, pues entonces nos vamos a ir a esta norma. Esto lo tenemos en el artículo 197, lo hemos mostrado anteriormente y hablábamos de esto, de estas pensiones de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez por contingencias comunes, por accidente no laboral, ¿vale? Por esta contingencia tan solo, por accidente no laboral, que tenía dos casos distintos. En alta o situaciones similares a la del alta, que es lo que hemos dicho, 24 bases ininterrumpidas en los 7 años inmediatamente anteriores, divididas entre 28, y si no está en alta, entonces esto. La respuesta correcta es la D.
Pasamos a la 18. De acuerdo con lo establecido en la orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300-1995 de 21 de julio sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, el plazo máximo para resolver el procedimiento de evaluación y declaración de la incapacidad permanente es de, esto no tiene mayor explicación, es un plazo que nos tenemos que saber, A, 45 días, no, B, 90 días tampoco, C, 135 días. Esta es la respuesta correcta. Pasamos a la 19. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 del Real Decreto 1646-1972 de 23 de junio para la aplicación de la Ley 24-1972 de 21 de junio en materia de prestaciones del régimen general de la Seguridad Social, respecto del incremento de la pensión de incapacidad permanente total, señala la opción correcta, ¿vale? Este incremento que hemos visto antes y que denominábamos incapacidad permanente total cualificada. A. En el caso de incapacidad permanente total cualificada, el incremento del 20% de la base reguladora de la incapacidad permanente total es compatible con el trabajo del pensionista siempre que realice funciones distintas de aquellas para las cuales le fue reconocida la incapacidad permanente total. Esto es incorrecto. Dijimos, y hemos dicho en este vídeo de nuevo, que ese incremento queda totalmente en suspenso si se trabaja, ¿vale? No es compatible con ningún trabajo. B. El incremento del 20% de la incapacidad permanente total cualificada es compatible con el trabajo del pensionista siempre que el beneficiario tenga la edad legal de jubilación ordinaria. Incorrecta. C. En caso de incapacidad permanente total cualificada, el incremento del 20% quedará en suspenso cuando el beneficiario de la pensión de incapacidad permanente total realice un trabajo. Esta es la respuesta correcta. No hay salvedad posible, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que tener claro. Si tienes cumplido los 55 años y tienes esas dificultades para acceder a una profesión, a formarte, se te incrementa un 20%, pasando de un 55% de la base reguladora a un 75% de la base reguladora, pero si contra todo pronóstico encuentras trabajo, pues entonces queda en suspenso ese incremento. La respuesta correcta es la C. Y la D nos dice, en caso de incapacidad permanente total cualificada, el incremento del 20% de la base reguladora de la incapacidad permanente total es compatible con el trabajo del pensionista en todo caso. Totalmente incorrecto. La respuesta correcta es la C, hemos dicho. Y pasamos a la pregunta 20, que es la última. En relación con el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad común, señale la respuesta incorrecta, ¿vale? Estas eran las que más casuística tenían, las que eran un poquito más liosas, así que vamos a leer con detenimiento. Si el trabajador tiene 55 años en la fecha del hecho causante, la base reguladora será el resultado del cociente que resulte dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mayor de 31 años, ¿de acuerdo? Lógicamente tiene 55, cuyo periodo de cotización exigible va a ser mayor de 8 años. ¿Por qué? Porque el periodo de cotización exigible iba a ser la cuarta parte del periodo comprendido entre los 20 años y el hecho causante. Aquí tiene 55, han pasado 35. 35 entre 4 da más de 8, por lo tanto, se aplica esto que vemos aquí. Se divide entre 112 las bases de cotización del interesado de los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante. Esta es la respuesta. Perdón, es que nos están pidiendo la incorrecta. Por lo tanto, esta respuesta es correcta, seguimos leyendo. B. Si el trabajador tiene 50 años en la fecha del hecho causante, la base reguladora será el cociente resultante de dividir por 28 la suma de las 24 bases de cotización ininterrumpidas elegidas por el beneficiario en los 7 años inmediatamente anteriores al hecho causante. Vale, esta respuesta sí es incorrecta. ¿Por qué? Porque si tiene 50 años, desde los 20 años han transcurrido 30. 30 entre 4 no llega a 8. Se queda en 7 años y medio, 7 años y 6 meses.
Por lo tanto, lo que se va a hacer es ese cálculo proporcional del que hablábamos. Se van a coger las bases de cotización que se exijan, ¿vale? 7 años y 6 meses son 90 meses, y se va a dividir entre 90 multiplicado por ese cociente que era la forma análoga a la norma general, ¿vale? Por lo tanto, esto es incorrecto. Esto de 24 bases de cotización en los 7 años inmediatamente anteriores dividido entre 28 es lo que veíamos para el accidente no laboral. Aquí estamos hablando de enfermedad común. C. Si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido la obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento y el resto de mensualidades con el 50% de dicha base mínima. Esta respuesta pues también sería correcta, por lo tanto aquí incorrecta en esta pregunta, y es la integración de lagunas que veíamos. Y la D, las bases correspondientes a los 24 meses anteriores al mes previo al derecho causante se computarán en su valor nominal. Se cogían tal cual. Sin embargo, las anteriores eran las que había que actualizar de acuerdo con el IPC. Vamos a ver esto en la página 5. Bien, tenemos aquí esto, al ser menor de 52 años, que es lo que tenemos que tener claro, porque es al fin y al cabo cuando se traspasa la barrera de los 8 años que nos exigen de cotización, pues entonces lo que se va a hacer es que se va a coger los 90 meses que nos exigen aquí, porque hemos dicho que al tener 50 años se iban a exigir 90 meses, y se va a dividir entre 90 por 1,1666, ¿vale? Y ese resultado pues va a ser la base reguladora. Esa sería la respuesta incorrecta. El trabajador de 55 años, entonces sí que se aplica esta norma. Se van a dividir las bases de cotización de 96 meses entre 112, porque se tienen en cuenta las pagas extraordinarias. La integración de lagunas, que es lo que veíamos aquí. Las 48 primeras que haya que integrar se cogen la base mínima de cotización. Si hubiese más, pues entonces 50% de la base mínima a partir de la 49. Y las bases correspondientes a los 24 meses anteriores al mes previo al derecho causante se computan en su valor nominal, no se actualizan. Sin embargo, las restantes, pues entonces sí que hay que hacerlo de acuerdo con la evolución que haya experimentado el IPC, índice de precios de consumo, ¿vale? Sabíamos que era un poco complicado y un poco lioso este cálculo de la base reguladora, pero con ese truco de los 52 años que nos servía como barrera, lo desmenuzábamos un poquito. Y con esto comprobamos que es la B. Bien. Y terminamos este test. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya sido útil, que te ayude a encontrar los puntos más preguntables de este tema, que ya dijimos que era pues un poquito más complicado y enrevesado que las prestaciones anteriores, pero que si lo estudiamos con profundidad espero que no nos cause ninguna complicación. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.